Profe, Sí, hoy vamos a dar daños ambientales, ¿verdad? sí, Bien. ¿Y la próxima ya va a ser un repaso sí, o dos repasos y parcial. lunes y miércoles la semana que viene repaso? Sí, Perfecto. sobre todo ahí la parte extracontractual, este, que no ha habido repaso, ni prueba, ni nada. Y esta última parte. Agustín, Buen día, profe. Yo te había hecho una pregunta por el correo y me dijiste que la hiciera en clase, que era bueno, sobre cómo era la responsabilidad del profesional liberal que es proveedor de servicios. ¿Qué grado de responsabilidad era? Porque no lo sabía. bien, ¿se anima a leer el 34 de la ley 17250? ¿El 34? Sí, sí, creo que está en el 34. Ahora que- El 35, perdón. La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida. Más claro, imposible, profe. Pasa que no lo había visto. Sí, ahí está clarísimo, o sea, va a depender de qué tipo. Algunos refieren a las obligaciones de medios y de resultados. Pero bueno, es más bien el criterio que adopten ustedes en el caso concreto o que les quede más fácil para explicar. Eh, Nosotros vieron que hicimos, o sea, adoptamos una postura más siguiendo a la posición de Mariño. Actualmente los dos catedráticos, Mariño y Cafera, critican la obligación de medios y de resultados, el sistema de obligación de medios y resultados, y proponen un sistema como más, un poco más legalista, vamos a decir, que no quede tan ahí que no se sabe mucho cómo es. El criterio de obligaciones y medios de resultados es bastante intuitivo a veces. Entonces, de repente, si es algo muy claro, sí, parecería que funciona, pero cuando entramos a los casos difíciles es más complejo. Así que bueno, hay que analizar qué obligación asumió el profesional. Porque, por ejemplo, en una obligación, este, no sé, va a hacerse una cirugía estética, que es una obligación común que asume el profesional de profesionales liberales, que generalmente se hacen, ¿no?, en clínicas privadas, etcétera. Este, y ahí, bueno, va a ver si se obligó al resultado, en el caso de obligación de medio resultado, bueno, se obligó a dejar a la persona más linda, a suprimirle una cicatriz, a suprimirle un defecto, a- o hacer lo posible para. Este, y tengan en cuenta que, por ejemplo, una cosa es el profesional liberal en sí, un sujeto, y otra cosa es una clínica que ya es una empresa y es un prestador de servicios, que no corre por el artículo 35. Cuando usted demanda a la mutualista, no lo demanda porque el profesional liberal transgredió la obligación según el artículo 35. Cuando demanda a la mutualista, la demanda por el artículo 34 como un prestador de servicios profesional. Eso es importante, o sea, el ámbito del 35 queda bastante reducido, ¿no? A la prestación liberal del profesional, a la prestación liberal del servicio por parte del profesional. Bueno, y seis, vamos arriba. Bueno, acá vamos a tener varios puntos como de repaso de daño colectivo, y probablemente de causalidad plural.
Bien, dentro de los bienes colectivos que se protegen, uno de los más importantes es el ambiente. El otro podría ser el patrimonio cultural, pero al parecer el ambiente es el que lleva como esa carga más importancia, es el bien colectivo más emblemático, por así decirlo. Incluso podríamos decir que la regulación de bienes colectivos, del principio de precaución y otros aspectos importantes del derecho de daños vienen de la mano del derecho ambiental. Antes del derecho ambiental como que parecía que eso quedaba secundado, y después con la aparición del derecho ambiental, o, la o más bien con la aparición el surgimiento de la preocupación por tutelar el ambiente, empiezan a aparecer estas otras problemáticas que antes como que no tenían este, tanta trascendencia. Eh, entonces, para arrancar, podríamos decir que tenemos para encuadrar, bueno, dónde está la relación jurídica ambiental básica, que sería, bueno, dónde se protege, dónde se establece la protección del derecho al ambiente y las obligaciones recíprocas. Este, Tenemos que arrancar con el derecho internacional, ¿no? Y es el, si se puede decir, la manifestación humana que marca un mojón de comienzo de la protección del medio ambiente es la Declaración de Estocolmo de 1972. Antes podríamos decir, bueno, había protección al ambiente, pero podríamos decir que antes se protegía el ambiente más como un recurso natural, no tanto con el ambiente en el sentido de ahora, sino que de repente se protegía el bosque, se protegía el agua, pero no con la finalidad de ambiente, como un sistema ambiental integrado, sino porque específicamente se protegía el suelo como un recurso natural y otros elementos del ambiente por separado, ¿bien? De repente en el derecho agrario se protegía, después estaba este, con distintas regulaciones, pero no se hablaba de un derecho ambiental, como todos esos elementos integrados para la satisfacción de una necesidad colectiva de la humanidad, ¿bien? Este, Después, concretamente, el protocolo de San Salvador, en el artículo 11, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Ahí podríamos decirse que está claramente ya previsto el derecho a la integridad ambiental como un derecho humano. Que esto, si ustedes estudian los ambientalistas, es como que el, prácticamente la zanahoria de ellos para ir avanzando era en algún momento lograr que el medio ambiente fuera declarado un derecho humano, pero no sé, al parecer estaba bastante claro en el protocolo de San Salvador. Después, en la ley interna, hay básicamente tres leyes importantes, o sea, está el artículo 47 de la Constitución, bien, que establece el deber de no dañar el ambiente y regula básicamente el agua ahí. Y después, en rango legal, la Ley General del Ambiente 17283, esperen que voy a dar los confitiones porque me había olvidado. Disculpe, profesor, hoy cuando dijo arranca con el derecho internacional en 1972, ¿dónde fue el lugar que dijo que era? Declaración de Estocolmo de Medio Ambiente Ahí va. Humano. Eh, eh, Bueno, en el derecho interno, la ley 17283, que es lo que le llaman Ley General del Ambiente. Después, antes que esa, en el 94, la ley 16.466 establece el sistema de evaluación de impacto ambiental,
pero tiene unas normas generales ahí del ambiente, del artículo 1 al 4, podríamos decir que son normas generales que se aplican más allá de la evaluación de impacto ambiental. Incluso el artículo 4 es el que va a regular la responsabilidad civil ambiental. Y en el artículo 2 y 13 prevé el derecho a un ambiente sano y el deber de no dañar el ambiente también. Entonces, la 16466 ya en el 94 prevé normas generales sobre el ambiente, además de regular concretamente lo que es la evaluación de impacto ambiental. Después la 17283 del 2000 y después tenemos la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, la 18388, que esa en general regula ordenamiento territorial, pero prevé, por ejemplo, el deber de proteger el ambiente de manera general y es algo importante. Entonces, dentro de esta normativa, por un lado, el derecho a la integridad ambiental va a estar en el principio 1, inciso 1 de la Declaración de Estocolmo del 72, en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y en el artículo 2 de la Ley General del Ambiente 17283. En esas tres normas tenemos expresamente previsto el derecho a la integridad ambiental y podemos sostener que es un derecho humano por el protocolo 11, por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. Después, claro, donde hay un derecho, hay deberes. El deber de no dañar el ambiente va a estar previsto, o está previsto en el artículo 47, inciso 1 de la Constitución, en el artículo 3, inciso 1, y de la Ley General del Ambiente 17283, y en el artículo 3 de la Ley 16466. Entonces ahí tenemos como la relación jurídica ambiental básica. Por un lado un derecho, por el otro lado un deber de no dañar el ambiente. Y bueno, y eso es lo que le da estatus jurídico al bien jurídico integridad ambiental, ¿no? Y acá vean que hablo del bien jurídico integridad ambiental, no hablo del derecho al ambiente sano, bien, lo que engloba el derecho al ambiente sano es un derecho a la integridad ambiental, no es simplemente el derecho al ambiente. Sí, ¿al ambiente en qué estado? Porque puedo tener ambiente y el ambiente está todo dañado, todo degradado y sigue siendo ambiente. Bien, lo que se establece ahí, el deber de no dañar el ambiente, es un derecho a la integridad ambiental. Bien, así como podríamos decir, muchas veces vamos a ver analogías acá con el cuerpo físico. Como yo tengo derecho a la integridad física, no es derecho al cuerpo, es derecho a la integridad física. Bien, el derecho cuando hablamos de ambiente es derecho a la integridad ambiental. No tengo un derecho al ambiente sin más. Por eso a veces dice medio ambiente sano, bien, porque es derecho a la integridad del ambiente. Con respecto a ese derecho, respecto al deber de no dañar, ¿alguien se anima a leer el artículo 47 de la Constitución? Lo leo, Profe, profe. ¿le leo, profe? Sí. Bueno. ¿Quién, profe? Dale tú, dale. Bien. La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse a cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves en el medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Por ahí El está bien. agua... Está bien. Insisto uno nomás porque después habla del agua específicamente. Vieron que ahí prohíbe el daño grave, ¿no? Dice, deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Entonces, bueno, si nos quedamos con el texto constitucional es como diciendo, bueno,
puedo dañar ordinariamente o levemente. Lo que no puedo dañar es gravemente. Entonces, es bastante polémico el texto constitucional. Es de eso que vamos a consagrar la protección del ambiente y todo, y no, y miles de personas ahí que vamos, y nadie se da cuenta de lo que están haciendo, porque nadie ve eso que dice grave ahí. Bueno, quedó consagrado el deber de no dañar gravemente el ambiente, lo que le abre la puerta a cualquier tipo de contaminación leve, ordinaria, siempre que no sea grave. Bueno, si no es grave, dale para adelante. Ahora, claro, después la ley 17283, más o menos ahí, parece que corrige eso. Y el artículo, si vamos vayan a la ley 17283, había acá al artículo 3. Y ahí vean que dice, las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La técnica legislativa acá es bastante también criticable porque vuelve a repetir del texto de la Constitución, en vez de ir directamente al segundo inciso, que es donde lo corrige, dice, declárese por vía interpretativa que, a efectos de lo establecido en el artículo 47 de la Constitución y de la 47 de la Constitución de la República y la presente disposición, se consideran actos que causan depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente aquellos que contravengan lo establecido en la presente ley y en las demás normas regulatorias de las materias referidas en el artículo 1. Asimismo, se entiende por daño ambiental toda pérdida, disminución o detrimento significativo que se infiera al ambiente, que se infiera al medio ambiente. Entonces ahí de alguna manera lo que trata es de salvar ese tema de la gravedad. Dice, bueno, ¿qué es lo grave? Siempre que contravenga lo establecido en la presente ley y en las demás normas regulatorias referidas en el artículo 1, va a ser grave, dice. Y bueno, y si vamos al artículo 1, tiene toda la materia ambiental allí. O sea, está previsto de manera no taxativa todo lo que es ambiental, toda la regulación de lo que es ambiental. Entonces, cualquier acto cualquier acto dañino del ambiente que contravenga cualquier norma ambiental es considerado grave. Y ahí, bueno, ahí más o menos se salva ese tema de la gravedad. ¿Por qué? Porque se equipara gravedad a contravención a normativa ambiental. Entonces, cada vez que se contravenga una normativa ambiental, el acto ya va a ser considerado grave. O sea, la gravedad no va a pasar por, bueno, veamos si es un daño grave o no. No, ya está tasada por la ley. Cada vez que se contravenga una norma ambiental, el acto se considera grave. ¿Se entiende? Y el daño va a pasar a definirse en función de si es significativo o no. No si es grave o no, sino que se va a determinar el daño ambiental en función de su significancia o relevancia. Porque la norma en el artículo 3, a continuación, dice, se entiende por daño ambiental toda pérdida, disminución o detrimento significativo que se infiera al ambiente. Entonces nos quedamos con eso, con el detrimento significativo, no un detrimento significativo grave. No, grave no, porque cada vez que contravenga una norma ambiental ya es grave. Valentina. Profe, eso le iba a preguntar con significativo, ¿no es más o menos lo mismo que grave o leve? Digamos así, un daño menos, ¿no? No, porque sí, gravedad ya es algo que te está marcando por lo menos 3 niveles, que son leve, ordinario y grave. Entonces está descartando el daño ordinario y el leve. En cambio, significativo, un daño significativo puede ser un daño leve. Un daño, o al revés, un daño leve puede ser significativo. Vamos a ver después cómo se determina la significancia del daño. Bien, ahí la Corte ha tenido, no hay un gran desarrollo del derecho ambiental en Uruguay en lo que es la jurisprudencia. Si bien hay leyes que han ido acompañando la evolución del derecho ambiental, sobre todo latinoamericano,
bien, más o menos va ahora, capaz que hay cosas que no están tan actualizadas, pero se dan cuenta que la ley 16466 es del 94 y la otra es del 2000, o sea, estamos bastante bien ahí. La Ley General del Ambiente Argentina es del 98, está del 2000, o sea, y a su vez nosotros teníamos unas antes ya en el 94, o sea, estamos bastante bien. Pero capaz que la aplicación del derecho ambiental sea por ignorancia de los operadores o no, no se ha dado mucho. Lo mismo pasó en el derecho del consumo, ¿eh? El derecho del consumo, que ustedes vieron las dos clases antes, no, hace 3 clases atrás y hace 2 clases atrás, tuvo como que costó mucho aplicado. La ley de defensa del consumidor es del 2000 y yo recuerdo que me pidieron colaboración en algunos casos de responsabilidad médica, que había que fundar que era aplicable el derecho del consumo en el 2013 más o menos. O sea, 13 años después, parte del escrito me acuerdo que era fundar que se tenía que aplicar la ley 17250 cuando era algo evidente, por lo menos para los docentes, ¿no? Pero a nivel judicial parecía que no era tan evidente y había que, si bien en ese caso concreto el tribunal dijo, sí, claro que es aplicable la ley de defensa del consumidor, bueno, porque ligamos con un tribunal que más o menos venía ayornado, pero a veces costaba mucho que se aplicara la ley de defensa del consumidor, se seguía aplicando, ¿es contractual o extracontractual? Vieron que en la defensa del consumidor ya no es, bueno, es contractual o extracontractual, no, es de derecho de consumo, no es si es contractual o extracontractual, es derecho de consumo, listo, y abarca todo. Y bueno, y esto mismo pasa en ambiental, en el consumo, imagínense que es, yo que sé, 90 y pico % de la contratación es derecho del consumo. Y costó mucho aplicarla y cuesta ahora, ¿eh? Cuesta ahora, si bien capaz que no cuesta tanto aplicarla, cuesta que los jueces sean solventes en derecho del consumo, ni que hablar en ambiental. ¿Por qué? Porque en ambiental muchas veces se resuelven los casos ambientales por responsabilidad por hecho de las cosas, del 13 a 24. Y ahí al juez le queda muy cómodo el 1324 porque lo utiliza cada rato. En los accidentes de tránsito utiliza el 1324. O sea, siempre que haya un daño causado con cosa, utiliza el 1324. Entonces no lo saca del 1324 y como que lo deja en su zona de confort. Está aplicando una norma que aplica cada rato. Ahora, salir de ahí para aplicar un sistema que no es nuevo, pero que es novedoso para él, cuesta más, cuesta más. Por eso el derecho ambiental creo que ha costado bastante y bueno, yo ahora con la publicación de un libro traté de aportar algo, pero porque es cierto que no había nada sistematizado tampoco, no había muchos trabajos de doctrina, estaba ahí como están las normas, pero nadie le entra. Las normas están ahí, pero nadie le entra. Entonces, bueno, supongo que de a poco se va a ir aplicando. Eso lleva a que hay muchos fallos, como este que les comento, de posiciones de la Corte y de algunos tribunales, de que el daño ambiental tenía que ser grave. Entonces, por eso la explicación que les hago de por qué en realidad no se requiere, por qué la prohibición de contaminar no es una prohibición de contaminar gravemente, es una prohibición de contaminar. Después, claro, se prohíbe el daño ambiental significativo, no grave. Entonces, así como en el derecho de daños normal, la norma es prohibido dañar, en el derecho de daños ambientales, la norma madre fundante es prohibido dañar significativamente el ambiente, sería, pero no gravemente. El grave se neutraliza. Valeria. Profesor, yo lo que no entiendo es, si usted que sabe de esto, en un escrito, defiende a un cliente o defiende a alguien que haya sido afectado, usted lo lleva a nivel judicial y ahí que no le acepta, no lo entiende, corre un riesgo fundamentando su defensa con esto, porque el juez no va a entender que esto realmente sea así. Porque si usted lo sabe y todo cuadra que viene para este lado, ¿dónde se genera el conflicto? Que usted dice que están acostumbrados en la zona de confort es utilizar el otro criterio, el daño por cosas. Ahí está la carga argumentativa.
Por ejemplo, yo defiendo los escritos sencillos, cortos, sin los que no son un plomazo, vamos a decir, un escrito fácil de leer, que no tenga que... Me acuerdo cuando yo recién me recibí, trabajaba en un estudio con 2 abogados y uno me dice, Huguito, el juez no quiere que le des una clase. Y claro, tiene razón, o sea, el juez no quiere que le des una clase, pero a veces hay que argumentar mucho, porque el juez no tiene ni idea. Entonces, si usted fuera a plantear un tema ambiental, esto tendría que plantearlo. Bien, porque del otro lado se van a defender diciendo no, no se prohíbe el daño ambiental, se prohíbe dañar gravemente el ambiente y yo no lo dañé gravemente, le va a decir. La prohibición de la ley y de la Constitución es dañar gravemente. No, entonces usted tiene que explicar, no, mire, eso se neutraliza por el artículo 3 de la ley 17283 y en cambio lo que se prohíbe es el daño significativo. ¿Se entiende? Eso usted lo va a tener que argumentar. Porque, ya le digo, hay sentencias de la Corte que han rechazado, por ejemplo, sentencia 237 del 2005, dice, la Sala aplicó correctamente las normas al entender que no se configuró ni se probó violación alguna del artículo 47 de la Constitución o de las normas legales invocadas por el recurrente, al no haberse verificado deber negativo de abstención de la demandada, que solo acaece en el caso de la contaminación revista de carácter de grave. No toda emisión está prohibida por las normas, sino aquellas que revistan ese carácter y sobrepasen los límites de seguridad. Esto es una sentencia de la Corte de 2005. Es una sentencia bastante conservadora. Después ha habido una evolución y no he visto últimamente que se plantee el tema de si es grave o no. Es como diciendo, ya todo el mundo como que va entendiendo, no, mira, acá no vengas con lo de grave porque estás en las antípodas. Pero tienen que saberlo y ustedes cuando presentan una demanda, como no saben cómo se va a defender el otro, hay que poner toda la carne en el asador. Analía. En cuanto a eso que estaba diciendo Valeria, se me ocurre que podría, no estoy diciendo que sea así, también puntualmente con el tema del medio ambiente, tal vez no es tanto ignorancia de parte del juez, sino bueno, que hay un sistema atrás que a veces hay que no ver ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no aplicándola es como, no sé si me entienden lo que digo. Bueno, ahí otra cosa, porque claro, no es que echemos toda la culpa del juez, ¿no? Porque en el derecho del consumo y en el derecho ambiental lo que pasaba y lo que pasa es que los abogados tampoco invocan la norma, o sea, los abogados mismos van al 1324. Entonces, claro, el juez dice, bueno, dale, te aplico el 1324. Entonces, es como un poco responsabilidad del abogado plantear bien el tema. Antonio. Buen día, profe, ¿cómo está? Me alegro de verlo, profe. Lo estamos extrañando. Bueno, gracias. Sí, se aprende bastante, profe. No, solo únicamente para decirle que la protección del medio ambiente creo que le recae al Ministerio Público y Fiscal y la protección a la sociedad, y creo que ahí es importante mencionar eso, profe, no menor el tema, porque claro, cuando hay a veces la propia Fiscalía o el Ministerio Público puede interceder mucho más experiente en el tema y la protección directa, ¿no? Gracias, profe. Bueno, ahí hay expectativa versus realidad, ¿vieron? Porque la Fiscalía realmente no está trabajando temas ambientales. Profe, disculpe, ¿se acuerda del fiscal, bueno, ya falleció ya, Enrique Viana, ¿se acuerda que lo llamaban el fiscal verde? Sí. Hubo una demanda hace varios años atrás, profe, ¿se acuerda? Sí, eso mismo iba a explicar. En un momento la Fiscalía, que no era la Fiscalía, era el Fiscalián, la Fiscalía Letrada Nacional de Tercer Turno a cargo del fiscal Viana promovió muchas demandas ambientales y eso era muy interesante y era fructífero porque había como institucionalmente un organismo que estaba atento a los problemas ambientales, de alguna manera promovía procesos ambientales, eso independientemente
de que después fuera ganancioso o no, había como, bueno, estoy acá, estoy controlando, estoy pidiendo información, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y bueno, y eso era importante. Hoy la fiscalía incluso después, yo qué sé, esto es más para un asado, póngale, tuvo problemas internos, Viana, porque como que dedicaba mucho tiempo a la parte ambiental y bueno, sí, terminó yéndose de la fiscalía. Pero bueno, hoy en día yo diría que las que asumen más un rol así son las ONG quizá. Más que la fiscalía hoy en día no promueve causas ambientales. Bueno, sigamos porque se nos va la otra. Bueno, además, entonces, el derecho a la integridad ambiental, el deber de no dañar el ambiente, y recuerden, no es no dañar gravemente, sino no dañar no dañar el ambiente. Entonces después si nos preguntamos, y bueno, ¿pero qué es el daño ambiental? Vamos a ver qué es la contaminación significativa. Pero en principio el deber es deber de no dañar el ambiente. ¿Qué es daño ambiental? Bueno, después lo definí. Va a ser la contaminación significativa. Y el deber de proteger el ambiente se puede extraer tanto de la Declaración de Estocolmo como del artículo 7, inciso 2 de la Ley de Ordenamiento Territorial 18.308 puse acá, pero me parece que no es. De proteger, dijo, profe. De proteger el ambiente. 18.388 es, profe, la ley. No, 338. A ver. O es 300. Mira, estaba bien, creo que es 308. 308, sí, acá la tengo. La había puesto ahí 308 y dije, no, le erré, pero no, estaba bien. Es 18.308. El artículo 7 establece, artículo 7, inciso 2, las personas tienen el deber de proteger el ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural y de conservar y usar cuidadosamente los espacios y bienes públicos. Bien, el deber de proteger el ambiente es importante porque puede servir en los casos de omisión, ¿no? Cuando alguien tiene una omisión, es bastante difícil configurar la omisión jurídica si no hay un deber de positivo. Bien, entonces, en el deber de no dañar, bueno, ¿cuál es la? A veces cuesta configurar y demostrar la omisión. Ahora, si hay un deber positivo, como en este caso, un deber de proteger, porque no es lo mismo no dañar que proteger. Si uno no daña, bueno, no hace nada y ya está cumpliendo la norma. Ahora, si tiene que proteger, no es que no haga nada, tiene que tener una conducta proactiva de protección del ambiente. Entonces, si pudiera haber un caso de omisión, puede ayudar a que se verifique incumplimiento el hecho de que esté previsto un deber de protección. Entonces, no es poca cosa la existencia de un deber de protección al ambiente. Y después, en general, para el Estado, está previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Dice, es deber fundamental del Estado y de las entidades públicas propiciar un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, protegiendo el ambiente. Y si éste fuera deteriorado, recuperarlo o exigir que sea recuperado. Y acá, concretamente, esta obligación recae en el Ministerio de Ambiente. Si hay daños ambientales o deterioro, bueno, daño, deterioro y contaminación ambiental, el Ministerio de Ambiente tiene el deber de exigir la recuperación de ese medio ambiente dañado. O de recuperarlo él por sí mismo y después repetir contra la persona, contra el responsable. Bien, entonces, esto es en general. Y acá se planta el derecho de daños ambientales, ¿no? Estas normas, ustedes van a ver, se habla de la horizontalidad del derecho ambiental.
De repente hay una frase por ahí de Lorenzetti, dice, bueno, el derecho ambiental es como una fiesta que convoca a todas las materias con un vestido nuevo. Y bueno, y creo que nada nuevo bajo el sol, porque en sí los bienes jurídicos no son protegidos por una materia solamente o regulados por una materia solamente. Si usted viene, por ejemplo, el bien jurídico propiedad, que está previsto en el artículo 7 de la Constitución de la República, después está regulado no solo por la materia de derechos reales, por ejemplo, no. La materia de derechos reales o derecho de bienes va a regular, bueno, la transmisión, extinción o adquisición originaria del dominio, ¿no? Pero también lo va a regular el derecho penal, con los delitos cuyo bien jurídico protegido es la propiedad. Bien, por ejemplo, el hurto. También la propia Constitución va a regular la expropiación en el artículo 32. Bien, después en materia contractual se va a regular los títulos hábiles para transmitir el dominio, por ejemplo, los contratos de compraventa, de donación, de permuta. Después el derecho tributario va a prever impuestos que afectan a la propiedad. O sea, esto de que hay un bien que es protegido por múltiples materias no es algo nuevo, es algo que ya está desde siempre en el derecho. El tema de la horizontalidad. Y bueno, el derecho ambiental también va a ser protegido a través del derecho penal, a través del derecho constitucional, a través del derecho internacional de los derechos humanos, incluso a través del derecho tributario, porque no solo se protege desalentando conductas dañinas, también se protege alentando conductas protectorias. Y una de esas maneras es, por ejemplo, previendo impuestos más bajos para las conductas que favorezcan la protección del ambiente. Por ejemplo, el auto eléctrico no tiene la misma carga impositiva que el auto nafta. Bien, se favorece, ¿no?, la conducta que es amigable con el ambiente a través del derecho tributario. Entonces, hay como una regulación de todas las materias. En el derecho de daños ambientales, en sí lo que es, bueno, es el sistema de derecho privado, bien, que tiene por función la prevención y la reparación de los daños ambientales. Y si hubieran en algún momento, podría también regular la punición por conductas dañinas ambientales dentro del derecho privado. En este caso, la función punitiva la ejerce el derecho penal y la ejerce el derecho administrativo a través de las multas que aplica el Ministerio de Ambiente por incumplimientos en materia ambiental. Bien, ya sabemos cómo funciona el derecho de daños. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que vieron que en el derecho de daños hacemos todo un ejercicio y toda una explicación para decir, bueno, miren que no es que uno pueda dañar y después reparar, está prohibido dañar y como está prohibido dañar, el sistema alienta la prevención, intenta disuadir del daño y alentar la prevención. Entonces, es prioritaria siempre la prevención. Acá en el derecho de daños ambientales es normativamente prioritaria porque una es lógicamente, ¿por qué? Porque es un bien colectivo. Y cuando hay un bien colectivo, evidentemente, muchas veces reparar es imposible. Y vamos a un caso extremo, se extingue una especie, bueno, ¿cómo la repara? ¿Cómo repara la extinción de una especie? No puede. Incendia el último bosque de una especie protegida para Uruguay. Mirá, el último bosque de tal especie quedaba allá, eran 100 árboles, vino uno, hizo un campamento, incendió todo. Bueno, no se puede recuperar. Entonces, eso, además de ser lógico, está normativamente previsto, bien, la función preventiva en el derecho de daños ambientales, además de ser lógica, también es preventiva. Y ahí el artículo 1 de la ley 16466
dice, es de interés general la prevención del impacto ambiental negativo y nocivo. Ya lo declara de interés general la prevención, expresamente lo establece la ley. Y después el artículo 6 de la Ley General del Ambiente establece expresamente los principios de prevención y precaución. Bien, que esto en su momento lo leímos. Vamos a leer el 6 de la 17283. El 6 literal B, porque el 6 tiene varios literales. ¿Quiere que Yo lo leamos? tengo acá, profe, si quiere. Profe, ¿qué ley? 18.388 no es. 7283. Sí, ¿quién? Lo que pasa es que si hablan y no levantan la mano, cuando miro ya no veo. ¿Quién se ofreció a leer? Carlos, adelante. El literal B, ¿verdad, profe? Literal B, acápite y después literal B. Bien, vamos a la cápita entonces. Principios de política ambiental. La política nacional ambiental que fije el Poder Ejecutivo se basará en los siguientes principios. Literal B. La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiera peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas. Bien, ahí tienen consagrados los principios de prevención y precaución, más allá de que parecería que estuviera orientado a la política del Poder Ejecutivo, en realidad se ha entendido que los principios de prevención y precaución son aplicables en materia ambiental, incluso más allá de las leyes. Incluso si no estuviera previsto expresamente en la ley, podría ser aplicable desde las normas fundamentales, ¿no? También está previsto en la Declaración de Río de 1992, que es una norma internacional que fue ratificada por Uruguay. Entonces, vean que no expresamente se prevé la prevención, que no está previsto de manera general en el derecho de daños, está prevista expresamente en el derecho ambiental, y no solo la prevención en los casos de daño probabilístico, como suele suceder en el derecho de daños, sino también aun cuando no sea probable, dice, porque dice, aunque haya falta de certeza científica. Bien, no puede, dice la norma, alegarse la falta de certeza científica para no adoptar medidas tendientes a la protección del ambiente. Entonces, lo que me está diciendo es que la protección del ambiente es aplicable coactivamente, incluso cuando haya falta de certeza científica del daño que se va a producir. Y eso era el principio de precaución, que ya lo vimos en la parte general, ¿se acuerdan? Era principio de prevención y precaución. ¿Cuándo se aplica la prevención? Cuando es riesgo probabilístico, cuando el daño es probable. Y acá ustedes tienen también, esto lo complementan claramente con procesal, con las medidas cautelares. Bien, cuando hay peligro en la demora, bueno, cuando hay una probabilidad de que se produzca un daño si no se actúa rápidamente. Bueno, y lo conectan también con el paradigma causal, ¿no? El paradigma causal es un paradigma probabilístico, la causalidad adecuada es una teoría de causalidad probabilística que conecta cierto hecho con un efecto probable. Nada más que en la parte de prevención, en vez de hacer una indagatoria retrospectiva, en el sentido de, bueno, ¿quién causó este daño? Y ahí conectamos causalmente en una investigación retrospectiva. Cuando hablamos de prevención, hacemos un análisis prospectivo. Tenemos una determinada actividad y decimos, ¿esta actividad es riesgosa? ¿Qué es que sea riesgosa? ¿Es posible o probable que pueda causar daño? Entonces, cuando hay probabilidad que cause daño, se aplica el sistema de prevención. Si no es probable, en cambio,
y es solo posible, no llega al grado de probabilidad, y podemos evitar si no hay probabilidad, que sería la certeza jurídica, recuerden, es probabilística, no hay certeza absoluta ni siquiera en la ciencia. Entonces decimos, bueno, es una actividad que probablemente cause daño, o sea, hay riesgo probabilístico. Bueno, podemos utilizar el sistema de prevención del daño para evitar que se produzca el daño. Ahora, no hay probabilidad, es una posibilidad. Y bueno, ahí lo que dice el principio de precaución es, bueno, si hay posibilidad y esa posibilidad es significativa y de daño grave, se debe evitar el daño, el posible daño, porque no es evitar el daño en sí, porque no sabemos si va a ocurrir o no, pero se debe tomar medidas para evitar el posible daño. Esas medidas pueden ser cesar la actividad, dependiendo del grado de riesgo y del grado de gravedad del daño, o, por ejemplo, adoptar medidas de investigación para determinar si efectivamente es dañina o no es dañina. Pero lo importante del principio de precaución es que actúa aún ante la falta de certeza. Bien, no es necesaria la certeza, no es necesaria la probabilidad, basta la posibilidad significativa de daño grave, ¿no? Si hay posibilidad significativa de daño leve, no sería aplicable. Si hay ínfima posibilidad de daño grave, tampoco sería aplicable. Tiene que ser una posibilidad atendible, plausible, significativa, bien, de un daño grave, y ahí opera el principio de precaución. Esto ya nos sirve de repaso para precaución. Bueno. Otra característica que va a tener al momento de la reparación el daño ambiental es la reparación in natura. Acá también yo les he dicho, bueno, la reparación in natura es de principio. Lo que sucede es que en la vida cotidiana, funcionalmente, es más práctico la reparación dineraria, porque cuando las personas reclaman la indemnización, ya repararon. Bien, no esperan al final del juicio a que las reparen, van reparando. Por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, no va a esperar a que el responsable le compre los medicamentos, no, se va comprando los medicamentos, se compra la prótesis, se paga la operación, se compra la silla de ruedas, todos los daños los va cubriendo la propia persona y después y paralelamente va reclamando la indemnización. Entonces ya cuando es condenado el sujeto responsable, es condenado a pagarle la suma de dinero de los gastos que tuvo la persona. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un accidente con una determinada mutualista que me choca en la ambulancia, puede perfectamente la mutualista decirme, bueno, toda la atención médica se la voy a brindar yo. Vaya, yo le brindo todos los medicamentos, toda la atención médica, la silla de ruedas, la prótesis, le brindo todo. Entonces ahí hay una reparación in natura. Pongo bastante el ejemplo del chapista. Choca con el chapista y no va a esperar que usted vaya, papá, al chapista más caro de Montevideo y después le repita. No. Dice, no, anda, pasado mañana te espero y yo te reparo el paragolpe que te rompí o el hundimiento no sé, del guardabarro, del baúl, la tapa del baúl, etcétera, lo que haya roto. Bien, se lo repara in natura. En materia ambiental, el artículo 4 de la ley 16466 establece expresamente un orden de prelación. Establece expresamente que primero se debe proceder a la recomposición, después a la recomposición parcial, si no es totalmente reparable in natura, y si no se pudiera recomponer el ambiente, ahí recién la indemnización dineraria. Vamos al artículo 4 de la 16466.
¿Quién se apunta para leer? Carlos ya leyó. Me anoté por las dudas porque parece que no hay voluntario. Vamos que es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Si no, se nos cae la clase. Yo lo leo, profe Valeria Farías. Ahí voy. Adelante, Valeria. Me complico las pantallas, pero ahí voy, ahí voy. ¿Me escuchan? Sí. 16466, ¿verdad? Sin Sí. perjuicio de las sanciones administrativas y penales que señale la ley, quien provoque depredación, destrucción o contaminación del medio ambiente en violación de lo establecido por los artículos de la presente ley, será civilmente responsable de todos los perjuicios que ocasione, debiendo hacerse cargo, además, si materialmente ello fuera posible, de las acciones conducentes a su recomposición. Cuando los perjuicios ocasionados por dicha violación sean irreversibles, el responsable de los mismos deberá hacerse cargo de todas las medidas tendientes a su máxima reducción o mitigación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder. Bien. Vean que la ley claramente establece un orden de prelación, ¿no? Bueno, no es que acá destruyo el ambiente y después pago una suma de dinero, no, hay que recomponer. Esto por dos cosas. Primero, porque si todos vamos destruyendo el ambiente y vamos pagando dinero y nadie lo reconstruye, nos quedamos sin ambiente. Entonces, la idea es que si se rompe, si se destruye, si se contamina, que se recomponga. En términos ambientales, el término utilizado es recomposición. Es restablecer el ambiente al estado interior. Y esa es la función del derecho de daños. Poner a la víctima en la situación anterior al daño. ¿Quiénes somos la víctima? Todos. ¿Cómo nos ponen en la situación anterior al daño cuando hay un daño ambiental? Recomponiendo el ambiente. Si el ambiente es recompuesto, si se vuelve el ambiente al estado interior, nosotros, los titulares del bien, los interesados en la integridad ambiental, volvemos a gozar íntegramente del bien. Bien, entonces si dañó, recupera la integridad del ambiente tal como la tenía antes del hecho dañoso. Bien, si contaminó el río, limpielo. Si sacó los médanos de la playa, reintégrelos. Bien. Valeria. Pero el ejemplo de que todos los veranos aparece Tinelli andando en los cuatriciclos por los médanos, en donde tiene su casa, sí, yo me lo imagino así todo trabado, Tinelli. Andando ahí en el cuatriciclo, le ponen multas que son bastante irrisorias para lo que uno puede entender el costo, el daño que genera, pero en ese caso, ¿qué repara? Repara la duna, lleva el camión con arena y lo vuelca, no se hace nada, solo se le pone la multa. Claro, ahí lo que pasa que en realidad lo que hace Tinelli anda en un cuatriciclo. ¿Qué? ¿Va a borrar las huellas del cuatriciclo? ¿Qué va a hacer? Porque en realidad no hay quizá un daño significativo ahí. Por eso no hay una acción de indemnizatoria, lo que hay es una multa. Claro, pero hay que evitar eso, porque si no, si todo el mundo empieza a andar en cuatriciclo en la faja de defensa de costa, ahí sí va a haber un daño. Entonces, si hay uno aislado que anda en un cuatriciclo, o si se mete uno en 4x4, por ejemplo, ya es otro peso del vehículo, otra tracción, otro. Ahora, para evitar eso, funciona bien el sistema de multa. Bueno, si anda uno, lo multo. Ahora, ¿por qué las multas son bajas? Y ahí creo que estamos todos de acuerdo. 25 UR a Tinelli, como diciendo, ando todos los días en cuatriciclo si quiero. Pero lo que pasa es que ahí la norma era lo máximo que preveía. Ahora se modificó esa norma, a raíz de estos mismos episodios, ya venían otros episodios dando como diciendo, no puede ser que la multa en faja de defensa de costa sea tan baja, porque era una norma muy vieja. Ahora se actualizó esa norma y no me acuerdo el tope, si es 1000 UR que prevé ahora de tope, pero bueno, ahora cambió la cosa. Se pueden poner multas mucho más altas. Pero en los casos de Tinelli era porque era el tope, era lo máximo que se podía poner.
Pero vieron, ahí es importante la multa, porque si esperamos por el derecho de daños ahí, ¿cómo le vamos a hacer una acción si no hay daño significativo? ¿Se entiende? ¿Qué dejó? Las huellas marcadas, tiró un poco de tierra para atrás porque arrancó el cuatriciclo de golpe. Entonces, una persona aislada no genera un daño ahí significativo. Entonces ahí funciona bien la multa. Por eso a veces, tanto en el derecho del consumo como en el derecho ambiental, es importante esa pata del derecho sancionatorio, bien, de la aplicación de multas. En el derecho del consumo lo ven porque, claro, ¿quién va a ir a reclamar por un producto que le costó 500 pesos? Y nadie, entonces pierdo los 500 pesos, no reclama. Pero bueno, ahí la multa funciona bien porque hace la denuncia, de repente lo multan y es la manera de controlar que se cumplan las normas de defensa del consumidor. Y en el derecho ambiental lo mismo, de repente, bueno, acá hay un daño que, ¿quién va a hacer una acción de reparatoria? Si, yo qué sé, a las 2 horas el viento ya borró la huella, capaz, o al otro día. Entonces no hay daño significativo. Ahora, no podemos dejar que todo el mundo haga eso entonces, porque todo el mundo empieza a andar en el cuatriciclo porque entonces la multa funciona. Valentina. Profe, y en el tema de las aguas aplica lo mismo, pero ¿quién va a reclamar, por ejemplo, que el Estado contamina las aguas con, yo qué sé, con el flujo del agua del saneamiento, por ejemplo? No, ahí sí, ahí hay muchos movimientos, porque de repente no hay una persona, pero hay ONGs dedicadas a eso, que están continuamente presentando pedidos de informe, denuncias ambientales, etcétera. Eso, Pero generalmente como que quedan en la nada, porque se paga una multa que la empresa o el Estado en este caso también puede pagar. claro, pero no, a ver, vamos a separar, porque si no nos vamos a terminar dando una clase de derecho administrativo. O sea, una cosa es derecho de daños ambientales, hay un daño ambiental y yo hago una acción para recomponer el ambiente dañado. Lo que pasa es que hay un sinfín de conductas y de microdaños que no llegan a ser daños significativos o que son potencialmente daños significativos si uno los mira con un efecto acumulativo, porque acá es importante en el derecho ambiental ver el efecto acumulativo, no solo el daño aislado, sino el cúmulo de daños de determinados sujetos que van por la vía administrativa, que no entran dentro del derecho de daños ambientales del derecho privado, sino que van a ir por el derecho administrativo, por la sanción administrativa, la multa administrativa, la denuncia administrativa, etc. Pero eso por el medio ambiente que se está dañando, profe, ¿o por qué? Porque, por ejemplo, el agua, que si nos quedamos sin agua dulce, por ejemplo, o contaminada para el agua potable, o como que no afecta a todos. No entiendo Eso, esa parte. eso es un derecho específico que es el derecho humano al agua y al saneamiento, más allá de lo ambiental. Más allá de lo ambiental, que está en el 47 de la Constitución, regulado del inciso segundo para abajo, inciso 2 y siguiente sería el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, que es como un mundo, es un derecho específico ahí, no es el derecho a la integridad ambiental. ¿Bien? Bueno, sigamos porque si no... Bueno, entonces, es necesaria la reparación ambiental porque si yo vuelvo al ambiente del estado anterior, todos volvemos a gozar de la integridad del ambiente. Y es esa la manera. Ahora, bueno, si no se puede, hay que indemnizar. ¿Para qué? Para que no quede impune la conducta. Y hay un principio de reparación del daño que se tiene que cumplir. Y ahora, esa indemnización, ¿qué pasa? Si somos todos los titulares del ambiente, recuerden que el ambiente es un bien colectivo, somos todos titulares. ¿Qué hacemos con la plata de la indemnización, con el dinero de la indemnización? Bueno, en los casos de bienes colectivos, yo les adelantaba cuando se dio la clase que es común que las indemnizaciones se destinen a fondos de reparación, a fondos de reparación ambiental en este caso. En este caso está previsto el FONAMA, en el artículo 454 de la ley 16.170. Y en el caso de las aguas que recién ponía la compañera, hay un fondo de prevención y lucha contra la contaminación de las aguas, previsto en la ley 16.688. Entonces,
Acá por un lado, ¿por qué? Porque no se puede destinar a los individuos, por ejemplo, que hacen la acción. La hacen 5 individuos, la acción colectiva, que le van a destinar la indemnización para ellos. No. ¿Por qué? Porque hay un enriquecimiento sin causa. Se verifica un enriquecimiento sin causa. Por otro lado, si se destina la indemnización a fondos de reparación, indirectamente se protege el ambiente. ¿Por qué? Porque de repente ese bien específico, ese elemento ambiental, por ejemplo, determinada especie de fauna o determinada especie de flora, etcétera, no se puede recomponer, pero ese dinero queda en el fondo para contribuir a la recomposición de otros bienes ambientales. Entonces, indirectamente termina favoreciendo la integridad ambiental. O esa es la idea, ¿no?, de los fondos. Bueno, esto como una parte muy general, ¿no? Ahora, después, si vamos a la parte... Sí, Perdón, ¿y este fondo qué es algo público, privado? ¿Qué vendría a ser? el Ministerio de Ambiente. Incluso las multas van al FONAMA, por ejemplo, también. Las multas ambientales van al FONAMA. Bueno, eso todo como es el marco regulatorio, los caracteres generales. Y ahora vieron que ya arrancamos hablando desde un paradigma antropocéntrico. Pero solo así es la única manera de proteger el ambiente esta. Y en esto, capaz que ni se imaginan, así que voy a ir al grano. Los sistemas no solo prevén así normativas estableciendo deber de proteger, deber de no dañar, y derecho a la integridad ambiental a las personas. Puede haber, esto se ubica en un paradigma antropocéntrico, que es el que pone al hombre como centro, ¿no? También puede haber una protección ambiental desde un paradigma geocéntrico. Y esto se da en los casos de Ecuador y de Bolivia, que ponen a la Pachamama como sujeto de derecho. Entonces, acá vean que en este marco que ponemos, el hombre, la persona, el ser humano, es el sujeto del interés y el sujeto de derecho. Es el sujeto de la protección y la integridad ambiental, el ambiente en sí es el objeto. Ahora, como cuando en los casos de Bolivia y de Ecuador, que expresamente se prevé el sistema jurídico que la Pachamama es sujeto de derecho, bueno, el ambiente no es el sujeto, no es el mero objeto, también es sujeto. Bien. Esto, si vamos a lo concreto, bueno, ¿en qué puede contribuir? Porque en realidad no es que la Pachamama se va a ir a defender por sí sola a los tribunales, siempre va a necesitar de la acción humana, pero ahí el humano va a actuar como representante de la Pachamama. Y esto creo que en lo macro favorece porque contribuye a una conciencia distinta, a una concientización distinta, ¿no? No es lo mismo que a nosotros desde niños nos educaron en el sistema educativo diciendo, bueno, el ambiente es un ser, es un sujeto que tenemos que proteger, etcétera, que digamos, bueno, la tierra hay que protegerla, pero no se le da un rango de sujeto. Entonces, si se le da un rango de sujeto, creo que eso, y ahí el derecho tiene un rol que es un rol educativo, porque el derecho pone la norma y después, desde que nos educan, no solo cuando tenemos materias específicas vinculadas al derecho, sino, reitero, desde que en primaria nos educan, no es lo mismo que nos eduquen diciendo esto es, la madre tierra es un sujeto o la madre tierra es un objeto. Eso creo que, en definitiva, siempre va a aportar, no va a restar, ¿no? Decía, bueno, sí, pero ¿qué es lo que aporta? Mirá, podrá aportar mucho o poco, pero algo aporta y no resta, que es lo importante. Porque sí, en definitiva, si nosotros vamos a lo concreto, cuando vayamos a los tribunales va a tener que ir el ser humano, sea tanto para defender el ambiente siendo él el sujeto, sea tanto para defender el ambiente siendo el propio ambiente el sujeto. Siempre va a tener que ir el humano. Pero bueno, puede aportar otra percepción del ambiente.
Y esa otra percepción del ambiente va de la mano con una mayor conciencia ambiental y siempre va a brindar más posibilidades interpretativas, porque en definitiva es eso lo que hacemos los juristas, interpretar la norma para aplicarla. Y la madre tierra como sujeto de derecho, en definitiva, aporta más posibilidades interpretativas para su defensa. Pero bueno, el caso en Uruguay, paradigma antropocéntrico, no es un paradigma geocéntrico. Bien, sin perjuicio de eso, de la mano a los paradigmas geocéntricos que están expresamente previstos en Ecuador y Bolivia, en los distintos tribunales latinoamericanos viene proliferando la defensa de los animales como sujetos de derecho. Bien, incluso ayer, creo, o anteayer, hubo un coloquio de la Asociación de Magistrados del Uruguay y del Colegio de Abogados del Uruguay en coordinación sobre derecho animal. O sea, es algo que parece que se viene y se viene. El problema muchas veces ahí, yo creo que es más fácil decir que la Pachamama es sujeto de derecho que son los animales. Porque bueno, la Pachamama es un solo ser. Ahora cuando digo los animales son sujeto de derecho. Sí, pero ahí la gente está como muy copada con las mascotas, pero mata a los mosquitos, mata a las cucarachas, mata un sinfín de bichos, ¿no? Entonces está todo bien con el gato y el perro, pero matás todo lo otro. Entonces ahí como que no hay mucha coherencia, parece. Entonces, para lograr coherencia ahí en el derecho animal, creo que falta un poco porque o se clasifican qué animales son sujetos de derecho y qué no, entonces, pero ahí ya no es, bueno, los animales son sujetos de derecho, es qué animales. Entonces, bueno, ahí me parece que eso dificulta, decir, lograr la coherencia respecto a los animales como sujeto de derecho va a dificultar un poco. Es más sencillo decir la Pachamama es sujeto de derecho y listo. Analía. En eso, profesor, que usted estaba diciendo, yo el otro día pensaba, puedo estar errada, en el tema de la coherencia, porque miraba en el canal Deutsche Welle que una asociación en Alemania defendía que se mataban o se exportaban los pollitos, o sea, los machos, porque con los que quedaban eran con las hembras, porque bueno, eran ponedoras, ¿no? Entonces hacían todo un estudio y mostraban que qué espantoso, porque se exportaban, no sé si era Angola, era un país en África, que en realidad después mostraban que en África era más barato el que le traían de Alemania que el que ellos producían. Yo pensé, en un lugar donde se están muriendo de hambre y les es más accesible la comida, o sea, ¿cuál era la defensa del pollito macho? Creo que a veces en esos casos se van de la mano y se transforman en algo ridículo. Sí, y de discriminación de género ahí, porque como que matamos el pollito macho y dejamos la hembra. Bueno, primera vez que no era la mujer. No, me pareció una cosa tan con la veracidad, o sea, lo defendían como, no sé, pensaba que si pones un criterio, capaz que era más importante la alimentación de los humanos que el pollito macho que llegaba y salía más barato. No sé, y ahora cuando usted dijo, claro, habría que haber una clasificación, porque los animales engloba una cantidad enorme y bueno, y se van por las ramas, creo. Sí, en una sociedad que sea vegana, bueno, ahí, pero en una sociedad bastante carnívora como la uruguaya, es difícil. Pero bueno, hay una ley de protección animal y se está avanzando. O sea, eh, la foto de hoy no es la foto de mañana. O sea, el estado de hoy, mañana no va a ser lo mismo y cada vez la evolución va a ser geométrica. O sea, cuando querramos acordar, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿te acordás cuando hacíamos esto con los animales? Bueno, vámonos para adelante, que son 9:11. Bueno, daño ambiental en sí, en cuestión, es, decíamos, el detrimento significativo del ambiente. ¿Cómo se determina el detrimento significativo del ambiente? Bueno, hay que ver cuál es, decíamos,
recuerdan que nosotros definíamos el daño como la lesión al interés. Entonces acá tenemos que determinar cuál es el interés ambiental. ¿Por qué se protege el ambiente? Y acá viene de la mano con lo que veníamos diciendo. Bueno, en un paradigma antropocéntrico es en interés humano. Se defiende en interés humano. Y esto miren que no está mal y no es muy contradictorio al paradigma geocéntrico, ¿no? Porque en definitiva el paradigma geocéntrico no descarta el interés humano. Dice que además del humano tener interés en la protección del ambiente, el medio ambiente es un sujeto en sí y tiene su propio interés a no ser dañado. Entonces, el paradigma antropocéntrico protege el ambiente en interés humano. Y bueno, ¿cuáles son los intereses ambientales? Bueno, yo ahí en la obra esa propongo la identificación de por lo menos 3 que son bastante indiscutibles, al parecer, o por lo menos no me los han discutido. Mañana aparece alguien y me dice, no, y me despacha. Me refuta todo lo que escribí y bueno, y ahí veremos qué hacemos. Interés de desarrollo de la vida, interés de calidad de vida e interés de salud. El primero, el interés de desarrollo de la vida. Bueno, el ser humano tiene que proteger el ambiente porque es el sustento material de la vida. ¿Dónde más va a vivir? Si degrada el ambiente al punto de que ya no tenga un lugar habitable, vieron que ahora está, dicen, he visto algunas cosas que dicen, no hay planeta B, he visto, no sé si son memes o qué. Bueno, y creo que trata algo viene medio por ahí la cosa, no todavía no existe un lugar donde alternativo para el desarrollo de la especie humana. Entonces, el interés ambiental en eso es el interés en tener un sustento material para el desarrollo de la humanidad, para la existencia de la humanidad, más que desarrollo, para la existencia de la humanidad. El interés de calidad de vida es porque, evidentemente, más allá de eso, no existe o no se puede decir que exista un nivel óptimo o adecuado de calidad de vida en un ambiente contaminado. Bien, podríamos decir, bueno, mira, viví como puedas ahí, pero no podemos decir, hay calidad de vida si la persona vive adentro de un basurero o en un suelo contaminado con plomo, que tiene plombemia, como pasó en los casos de contaminación por plomo en el barrio de La Teja, bien, o con permanente olor nauseabundo, o bueno, podemos decir, bueno, hay calidad de vida acá. Y bueno, capaz que en esos casos tan graves que pongo no hay calidad de vida. Y después en casos menos graves podemos decir, bueno, hay una calidad de vida X. Pero podemos decir que hay una calidad de vida adecuada o por lo menos óptima si hay contaminación. Bueno, no. Y después, en los casos, hay un interés de salud. Porque, claro, la contaminación en determinados niveles trae problemas de salud, ¿no? Y especialmente cuando hay contaminación en el suelo, por ejemplo, poníamos recién el caso de la plombemia, hay plomo en el suelo que termina produciendo plombemia, que es un nivel determinado de plomo en la sangre. Si hay contaminación al aire, va a traer enfermedades respiratorias a corto o a largo plazo de la población. Si hay contaminación en el agua, es larga la lista de enfermedades que puede traer la contaminación en el agua o lo que puede transmitir el agua cuando se bebe agua contaminada, ¿no? Por ejemplo, ahora, algo bien básico. Todos tenemos, no quiero decir todos tenemos, pero la mayoría seguramente tenga metales pesados en sangre. ¿De dónde vienen los metales pesados? De las cañerías. Bien, ¿eso por dónde se transmite? Por el agua. O la mayor parte de los metales pesados vienen por las cañerías que se transmiten por el agua. Entonces el agua termina teniendo metales pesados, de ahí los filtros de agua. Los filtros de agua, una de las pocas cosas que hacen es filtrar metales pesados. Valeria. Profe, y otro interés no podría ser el de la convivencia en esto de que somos seres, o sea, yo me imagino que
proteger el ambiente podría dar lugar a una convivencia deseable. No sé, en estas situaciones de falta de agua contaminada, de falta de árboles, de falta de espacios saludables donde uno pueda desarrollarse como ser humano, como ser gregario, la protección del ambiente podría dar, o sea, un interés por el cual yo protegería el ambiente sería por la convivencia humana. Bueno, lo que pasa es que la convivencia es una finalidad del derecho a todo, no es exclusiva ambiental. Entonces puede pasar también ahí que cuando se empieza a desarrollar el ambiente, empiezan a meterle mucha cosa al ambiente. Y ahí se produce, igual que con los derechos humanos, cuando hubo como una especie de boom de los derechos humanos, el boom de los derechos y todo era derecho humano. Y ahí se produce una devaluación del derecho humano. El derecho humano, que era como un derecho que claro, que se tenía que poner un determinado escalón de importancia, al final, como todo es un derecho humano, se devalúa. Y en el ambiente puede pasar lo mismo. Si nosotros queremos meter muchas cosas dentro del derecho ambiental que no son propiamente ambiental, en vez de contribuirle a la materia, la estamos menoscabando. Incluso, si me voy al otro lado, en las catástrofes ambientales suelen despertar la solidaridad de la gente, por ejemplo. Entonces, quizá muchos daños ambientales que uno dice de lo caótico terminan trayendo ejemplos de convivencia, de solidaridad. Entonces, ahí realmente yo no creo que el derecho ambiental sea un derecho como para proteger la convivencia, porque no es algo propio el derecho ambiental, eso hay que dejárselo al derecho en todo, al sistema de las normas que tiene, ya Vescovi lo decía en Introducción al Derecho, en secundaria, dice, la pacífica coexistencia social, que lo recoge de otros muchos teóricos que hablan, ¿no? Uno de los fines del derecho es la pacífica coexistencia social. Pero bueno, yo no se lo daría al derecho ambiental, así como estos del derecho ambiental. Me parece que es más macro eso. Bueno, ahora, ¿cuándo es significativa? ¿Cuándo esa alteración ambiental es significativa? Bueno, ahí, déjame ver. Y acá, ¿por qué hablamos de significativo? Porque claro, si nosotros prohibiéramos cualquier tipo de contaminación, sería imposible. Adviertan que una persona está fumando y está contaminando. O sea que vamos a prohibir todo tipo de contaminación, no podemos. Entonces, claro, ahí está bueno el término que utiliza Aurora Besalú, que es una autora argentina, dice umbral de tolerabilidad. Bueno, hay un umbral de tolerabilidad. Lo que no sea significativo lo toleramos, lo que sea significativo ya no lo toleramos. Entonces, por eso que el artículo 3 de la ley 17.283 define el daño ambiental como el detrimento significativo del ambiente. Y esto es acorde a prácticamente toda la normativa internacional. Bien, la directiva europea prevé contaminación relevante o significativa, la ley argentina también, la chilena también, más o menos todas las normas latinoamericanas que prevén la definición de daño ambiental, lo hacen en estos términos, o sea, no prohibiendo cualquier daño ambiental, sino definiendo el daño ambiental como detrimento significativo. Para definir esto tenemos, por un lado, un criterio de estándares, ¿no? Decir, bueno, según el estándar, ¿qué es lo significativo? Bueno, cuando está previsto un estándar, es eso lo que me lo define. Entonces, si me dice, la contaminación sonora, por ejemplo, hasta tantos decibeles se admite, después de tantos decibeles no. Entonces ahí decimos, bueno, en ese estándar está previsto qué es lo significativo y lo que no. Ahí la propia norma te dice, voy a tolerar hasta 100 decibeles, 101 decibeles no. Entonces, cuando hay 101 decibeles, podemos decir que hay daño ambiental significativo por contaminación sonora. Lo mismo cuando se prevé estándares en el agua, en el aire, etc.
Bien, siempre que haya estándares, tenemos ahí el criterio para determinar de cuándo es significativo. Si se supera los estándares, hay contaminación significativa. Después podríamos ir subsidiariamente, porque no siempre hay estándares, a un criterio de capacidad regenerativa del ambiente. ¿Por qué se protege el ambiente? Decíamos, bueno, para que no colapse, básicamente. Y la capacidad regenerativa del ambiente es, ¿recuerdan que les dije la analogía con el cuerpo humano? Bueno, si yo me corto una mano, me corto un brazo, mi sistema biológico se va a autorregenerar. Bien, va a cicatrizar eso. El propio sistema biológico va a regenerar esa parte del tejido, bien, y al correr de un tiempo determinado, ya voy a sanar. Bien, va a quedar ahí la cicatriz, pero eso está regenerado. Claro, yo le tengo que dar la oportunidad al sistema biológico de que lo haga. Ahora, si yo me corto acá, me lleno de cortes por todos lados, me desangro. No le doy oportunidad al sistema biológico a que se autorregenere, a que se regenere, ¿no? Voy a fallecer porque el sistema biológico no dio abasto, bien, no le di la oportunidad de regenerarse. Y el ambiente es más o menos igual. Bueno, si, yo qué sé, hay en una determinada ciudad un parque automotriz de 100.000 autos, bueno, no pasa nada. Bueno, pero ahora sí es como Ciudad de México o como Santiago, que hay el parque automotriz es tan alto que no le da a el ambiente para limpiar ese aire, para sacar el aire contaminado y regenerar aire nuevo, sea por el viento, sea como sea. Bueno, ¿qué tiene que hacer la ciudad? Bueno, mirá, no podemos poner todo el parque automotriz al mismo tiempo en la calle. Entonces, bueno, hoy van a circular los autos que terminan el número impar y mañana pueden circular los autos que terminan con el número par y tienen que prohibir la circulación. O sea, no pueden circular todos los autos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede sobrepasar el sistema de autorregeneración del ambiente. Lo mismo sucede con cualquier otro elemento del ambiente. Si vierte determinada sustancia al río, bueno, se puede vertir hasta 100. Bueno, hay 20 de vertido. Bueno, bárbaro, porque ahí es de esperar que el sistema, el agua, bien, vaya limpiando y río abajo, tantos kilómetros, ya el agua no tiene restos de la sustancia que fue vertida. Ahora, si hay 20 empresas en vez de una sola y todas vierten 20, producen la saturación del río y el río no le da para regenerarse. Entonces el aire, el río son ejemplos. Ejemplo de una playa en el río Xi y una persona cada tanto ahí a acampar y le sacan la playa. Entonces hace un juicio para la recomposición de la playa. En la mitad del juicio, cuando se produce la prueba pericial, viene el perito y dice, mire, la playa se regeneró, o sea, hubo una autorregeneración del ambiente en un 80%, y es esperable que a muy corto plazo el propio río va a ir regenerando la playa. Bueno, ahí hay un ejemplo de autorregeneración de una playa, por ejemplo. En ese caso incluso se determinó que no había contaminación ambiental significativa al bien colectivo, ¿bien? Porque se había autorregenerado a corto plazo. Entonces, ese es el criterio que propongo ahí. ¿Cuándo va a haber contaminación ambiental significativa? Cuando se sobrepasa la capacidad regenerativa del ambiente. Ahí Magariños de Melo decía que es un autor muy importante de derecho ambiental uruguayo, un pionero. Así como yo les pongo el ejemplo de la piel o del sistema biológico humano, dice, bueno, el sistema ambiental es constante equilibrio, desequilibrio, reequilibrio. El ambiente está en equilibrio, hay un desequilibrio por la contaminación y el propio ambiente tiende a reequilibrarse, tiende a regenerar. Bueno,
cuando se sobrepasa la capacidad regenerativa del ambiente a corto plazo, sin duda hay un daño significativo. Y lo otro es directamente ir a los criterios de los intereses ambientales afectados. Entonces ahí decimos, bueno, ¿cuándo hay afectación al interés ambiental de existencia o desarrollo de la vida? Bueno, este vendría a coincidir con el último. Hay que ver la capacidad regenerativa del ambiente. ¿Cuándo peligra, cuándo se pone en riesgo la existencia de la humanidad? Cuando sobrepasamos la capacidad regenerativa del ambiente. Cuando nosotros contaminamos tanto que no le damos al ambiente la oportunidad de autorregenerarse, el tiempo para autorregenerarse, lo saturamos de contaminación, ahí estamos poniendo en peligro la existencia y el desarrollo de la vida. El otro criterio sería el criterio de afectación a los intereses ambientales de salud y de calidad de vida, y ahí directamente es decir, bueno, ¿hay afectación a la salud? Hay contaminación ambiental significativa. ¿Hay afectación a la calidad de vida humana? Bueno, hay contaminación ambiental significativa. No va a haber contaminación ambiental significativa si no se afecta la salud o la calidad de vida. Con este criterio, ¿no? Porque puede afectar a los otros. ¿Qué horas son? ¡Ay, 28! Bueno. Continuamos la siguiente, terminamos con esto y vamos ya con el repaso. Traigan preguntas, las preguntas que tengan de extracontractual, por favor, vayan proponiéndolas. ¿Bien? Gracias, profe. Marcelo. Gracias, profe. Sí, te quería consultar por la legitimación activa. Hoy hablamos del Ministerio Público, de las ONG, tampoco me quedó muy claro cómo las ONG obtendrían esa legitimación y que en el caso de una persona individualmente, ¿podría también o no? Sí, lo vamos a ver la que viene. Antes de terminar, vamos a ver la legitimación activa. Ahora damos el daño, y ¿Sería sería. el 42 del CGP? ¿O el sería 52? El 42 del CGP. Entonces, como la legitimación es un reflejo del daño, bien, o sea, viene el daño, ¿quién es el legitimado? El damnificado. ¿Quiénes son los damnificados? Todos. Pero además, vamos a ver que el 42 del CGP otorga, además de cualquier interesado, al Ministerio Público y a las asociaciones de interés social que a criterio del tribunal garanticen la adecuada defensa del interés comprometido. Y eso es importante porque, bueno, hay que ver el control de legitimidad ahí. Pero seguimos la que viene. Profe, ¿tiene código de descuento su libro? Está barato, creo. ¿A cuánto? No sé ni a cuánto está, pero no está a más de 1.500, seguro que no está. Valentina, Alejandra ofreció que consigue descuento. Sí, pero capaz que viste, tiraba el profe, no sé, Hugo 10 y te hacía un 20, un 25 más, yo qué sé. No, no. Yo compré como 30 libros porque a mí me dieron 10 nomás. Vamos con el código Buen Día Hugo, como hacen en las promociones, y ahí te hacen el descuento. Bueno, nos vemos la que viene. Nos vemos, que pasen buen fin de semana. Buen fin de.